Les ruego prestar su atención. Muchas gracias, Álvaro. Adelante, por favor. Buenas tardes, o buenos días todavía. Después de la Si interrumpo las conversaciones, me avisan. Después de la querella de la presidenta Bachelet en contra de la revista ¿Qué pasa? Y su posterior desistimiento, los problemas de libertad de expresión en Chile se radican principalmente en el ámbito legislativo. Primero, un proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo, que limita la jornada de trabajo de los periodistas, que ha sido impulsado por el Colegio de Periodistas y Parlamentarios del Congreso. Estos insisten en una jornada que se limite a 45 horas semanales. Esto implica un menoscabo para los periodistas, tanto en sus remuneraciones como en su libertad laboral, y una restricción a las empresas editoriales al coartar su derecho a organizar el trabajo periodístico de la manera más conveniente. Las autoridades competentes, como la ministra del Trabajo, se han negado a reunirse con la Asociación Nacional de la Prensa en circunstancias que recibe permanentemente al Colegio de Periodistas. También los parlamentarios continúan con un proyecto sobre derecho al olvido como beneficio para una persona que quiera exigir su eliminación de publicaciones. El derecho al olvido no está recogido en la legislación chilena, solo está amparado por la ley la posibilidad de borrar un dato personal de alguien que figure dentro de una base de datos. Los medios, al no tener bases de datos, tal como lo reconoce la Ley de Protección de Datos Personales, no tienen obligación de borrar noticias o hechos noticiosos. Además, continúa adelante en la Corte Interamericana de Derechos Humanos una presentación realizada por la Asociación Nacional de la Prensa en contra de un fallo de la Corte Suprema que ordenó borrar una noticia que afectaba a una persona que había cometido delitos sexuales contra menores, y una vez cumplida su condena exigió eliminar la información y la Corte Suprema accedió a esto. Nosotros, como Asociación Nacional de la Prensa, recurrimos junto con el auspicio, con la ayuda del relator de libertad de expresión, a la Corte Interamericana solicitando un pronunciamiento especial. También hay un proyecto que apunta al resguardo de la vida privada, la honra e imagen de niños y de mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad, en especial aquellos que han sido objeto de violencia. Nosotros, como medios de comunicación, estamos a favor de la protección de los menores y de las mujeres, pero estamos siempre sobre la base de la autorregulación, sobre la base del control ético y sobre la base de que los propios medios establezcan una política de responsabilidad, no sobre un ámbito legislativo que impida derechamente la publicación de noticias o de espacios publicitarios que de alguna manera puedan ser considerados por el Estado como atentatorios de algunos derechos. Eso es lo más importante que tengo, señor presidente. Muchas gracias, Álvaro. Está a consideración de la Asamblea el informe de Chile. Bien. Si no hay ninguna observación, le agradecemos, Álvaro. Gracias. Muchas gracias. Está en la sala Andrés Mompotes para el informe de Colombia. Listo. Muchas gracias. Buenos días. A continuación, el informe de Colombia. Uno de los hechos más preocupantes durante este periodo se registró el 8 de marzo, cuando un equipo periodístico integrado por Hugo Mario Cárdenas, Osvaldo Páez y Octavio Villegas del diario El País de la ciudad de Cali fue retenido e intimidado por hombres armados que se identificaron como integrantes de la guerrilla del ELN. El incidente ocurrió en una zona montañosa del Cauca. Los hombres que los amenazaron les exigieron explicaciones sobre su presencia en ese lugar y los conminaron a salir de la zona de inmediato. Los medios colombianos rechazaron este acto y exigieron un pronunciamiento de la guerrilla que justo en este momento está en un proceso de paz con el gobierno.
El 13 de enero, los periodistas Andrés González y Cristian Herrera, del diario La Opinión y del periódico Que Hubo, fueron atacados por hombres armados durante su desplazamiento hacia una zona rural de la ciudad de Cúcuta. Los periodistas y el conductor del vehículo que los acompañaban salieron ilesos. Las autoridades sugirieron que los responsables podrían ser contrabandistas que actúan en la frontera con Venezuela. Los hechos aún son investigados. A finales de enero, Edwin Montiel Salgado, director de la emisora Frontera Estéreo en el departamento de La Guajira, fue víctima de un atentado con arma de fuego. Su vehículo recibió 3 disparos y él salió ileso. Aún no hay resultados de esa investigación. Actualmente, 147 periodistas cuentan con alguna medida de seguridad de la Unidad Nacional de Protección. 103 de ellos tienen escoltas y 82 se trasladan en vehículos de seguridad. En total, durante todo el año pasado, 47 periodistas denunciaron haber sido víctimas de agresiones físicas y 44 dijeron haber sufrido obstrucciones en su trabajo. De las 12 agresiones que se denunciaron en el departamento de Casanare durante el 2016, 11 ocurrieron luego de que periodistas de la región denunciaran hechos de corrupción por parte de la administración de Yopal. Persiste también la expedición de decisiones judiciales que impactan el ejercicio de la libertad de expresión. En enero pasado, un juez de Manizales envió una comunicación al periódico La Patria en la que le pedía retirar de su página web una noticia sobre una comunidad indígena que estaba exponiendo a sus niños a la venta y consumo de sustancias alucinógenas. Según el juez, esa información ponía en riesgo a la comunidad indígena. Sin embargo, luego de que el diario argumentara que la orden se trataba de censura, el juez respondió que era solo una recomendación. Frente al incremento de solicitudes judiciales en las que se pide eliminar o corregir información con base en un supuesto derecho al olvido, directivos de medios de comunicación han expresado su preocupación por la injerencia que tienen las peticiones y las decisiones de jueces en el ejercicio periodístico. Vamos a hacer un salto aquí a otro de los elementos en atención a tener celeridad en la presentación del informe. El nivel de impunidad en los casos de homicidios de periodistas sigue siendo alto. En este periodo, y esto tal vez es uno de los puntos más críticos del informe de Colombia, en este periodo prescribieron las investigaciones por los asesinatos de 4 periodistas. Norbey Díaz Cardona, director del periódico Rodando Barrios, asesinado el 18 de octubre de 1996. Santiago Rodríguez Villalba, periodista de Sucre, asesinado el 2 de febrero de 1997. Freddy Eles Ahumada, reportero gráfico de Bolívar, asesinado el 18 de marzo de 1997. Y Gerardo Bedoya, que era compañero de María Elvira, editor de opinión del diario El País de Cali, asesinado el 20 de marzo de 1997. A la fecha, han prescrito 76 casos de asesinatos de periodistas en razón de su oficio en Colombia. Debo mencionar también que ayer en la comisión se habló de crear una alianza con la FLIP para hacerle seguimiento a estos casos y evitar que la justicia colombiana siga prescribiendo en cadena crímenes que necesitan ser investigados a fondo. Vamos a dar un salto también a otros temas relevantes. Un juez ordenó la detención de Emiro Rojas Granados y Néstor Pachón Bermúdez. Pachón es señalado de haber participado en el secuestro y los seguimientos de los que fue víctima la periodista Claudia Julieta Duque en el año 2001. Duque ha denunciado que en los últimos meses aumentaron los hostigamientos en su contra. En diciembre, el Tribunal Superior de Bogotá decidió cesar la acción penal en contra de José Miguel Narváez por el caso de las chuzadas, que implicó interceptaciones telefónicas y seguimientos ilegales a varios periodistas. Narváez era ex subdirector del DAS, entidad de inteligencia que fue eliminada tras los escándalos. Según el tribunal, la conducta del exfuncionario prescribió en noviembre pasado. Durante la entrega del Premio Nobel de Paz al presidente Juan Manuel Santos en Oslo, el pasado 12 de diciembre se presentó un incidente entre una periodista del canal Noticias RCN y el presidente Juan Manuel Santos. Carla Arcila, reportera que cubre para el noticiero La Información de la Casa de Nariño, le preguntó al presidente Santos durante una rueda de prensa con la primera ministra de Noruega: «Señor presidente,
¿Qué les dice usted a sus oponentes, especialmente al expresidente Uribe, que ha dicho que el Premio Nobel de Paz se compró por intereses petroleros de Noruega? En ese momento, el presidente respondió que la oposición había dicho muchas cosas, abro comillas, que no son ciertas. Luego se acercó a la periodista y le manifestó que la pregunta había sido completamente ofensiva y fuera de la realidad. Otros periodistas intervinieron en la conversación y el presidente les dijo que la pregunta ofendió a la primera ministra de Noruega, y abro comillas nuevamente, y dejó muy mal al periodismo colombiano, y agregó: ¿será que los periodistas perdieron la síntesis de lo que puede ser verdad o no puede ser verdad? Uno no puede ser transmisor de locuras. La directora de Noticias RCN pidió expresamente que ese episodio fuera incluido en este informe. Añadió que un reclamo presidencial cuestionando el oficio de la periodista es un mensaje intimidatorio que vulnera la libertad de prensa por los siguientes motivos. Primero, vulneró su legitimidad profesional ante sus pares y compañeros. Segundo, fue descalificada ante altos servidores públicos, lo cual puede crear un patrón de comportamiento a ser imitado por otros servidores. Tercero, la relación de poder es asimétrica y la periodista no tiene el deber jurídico de soportarla. Cuarto, conculcar el ejercicio periodístico de la reportera es atacar la figura más débil de los medios. Y quinto, el presidente desconoció el estándar de mayor tolerancia frente a la crítica y escrutinio público que pesa sobre todo servidor público. En febrero se radicó en el Congreso un proyecto que ha causado inquietud. Se trata del Estatuto de Oposición, que busca brindar garantías a las minorías políticas y a los partidos de oposición. Estableció un controvertido derecho a la réplica que interfiere con los criterios editoriales. Da a los partidos que se declaren en oposición la posibilidad de intervenir con igual tiempo y espacio en los medios de comunicación estatales en los cuales se usen el espectro electromagnético para controvertir una posición del gobierno. Excusas. Está pendiente también la reglamentación del uso de las emisoras y los espacios televisivos que fueron convenidos en el acuerdo de paz con las FARC y cuyo contenido será coordinado por un comité de comunicaciones integrado por el gobierno y la guerrilla desmovilizada. Preocupa el riesgo de intromisión en los contenidos periodísticos. Hasta allí el informe de Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias. Está a consideración de la Asamblea el informe de Colombia. Hola, buenos días. Si se gusta identificar, por favor. Hola. Hola, buenos días. Mi nombre es Claudia Gurizati, soy directora de Noticias RCN Colombia y del canal internacional NTN 24. Quiero puntualizar un poco más en el caso del episodio de nuestra reportera Carla Arcila, que muy bien ha descrito Andrés en el informe, porque quiero llamar la atención sobre la importancia que nosotros vemos en los reporteros. Para nuestra cadena de televisión, el reportero es la garantía de democratizar las posturas editoriales en los medios de comunicación en Colombia y yo creo que en el hemisferio. El reportero, lo he sido por muchos años, ahora soy directora, pero lo sigo siendo, es el que está en la calle, es quien tiene que enfrentar cada una de las circunstancias con su integridad física, su cuerpo, su mente, frente a las dificultades en terreno, ya sea una tragedia, ya sea enfrentar un peligro, ya sea lo que ha pasado en las últimas horas en Venezuela, lo vivimos a diario con nuestros periodistas en Venezuela, en las dificultades. Pero también ese reportero con su micrófono, un sencillo reportero con su micrófono y con su grabadora, es quien enfrenta a los poderosos cuando se encuentra con ellos en la calle para hacer las preguntas que considere pertinentes, así ese poderoso sienta que la pregunta le incomoda. El hecho de que el presidente Santos haya decidido descalificar en público a nuestra reportera después de una pregunta en Oslo, adelante de todos sus colegas, adelante de altos funcionarios y asesores del Estado, marca un paso grave en la libertad de prensa en Colombia, lo creemos.
La pregunta, por supuesto, podía ser molesta. Señor presidente, ¿qué cree usted que sectores de oposición en Colombia, su principal opositor Álvaro Uribe Vélez, dice que este premio Nobel se compró con intereses petroleros? Uno, la prensa europea tenía artículos sobre ese tema. Hay periodistas europeos, españoles y nórdicos que habían señalado el tema de los intereses de Statoil, la petrolera noruega, con personas que trabajaron en el Comité Nobel. Es decir, había una justificación para la pregunta, tanto que el mismo presidente Santos, pocas horas antes de esa rueda de prensa, en Al Jazeera había dado una respuesta a una pregunta del periodista sobre ese tema en concreto, y él mismo en Oslo puso el tema. Habló de lo que le molestaba de la oposición diciendo esas cosas en Colombia. La pregunta era válida, había 3 preguntas y se pusieron de acuerdo los periodistas y se repartieron la pregunta. Carla Arcila, nuestra reportera, la hizo. Esa descalificación ha generado intimidación y miedo en esos reporteros que tienen que estar detrás de los poderosos, porque la descalificación en público asusta al reportero. Quisiéramos dejar a consideración de ustedes poner el audio, nosotros lo tenemos, de esos más de 5 minutos en los que se hizo esa descalificación pública del presidente a la reportera. Con un agravante, él estaba hablando de su gira y cuando vio a la reportera después de la rueda de prensa pidió apagar cámaras y grabadoras. Fueron apagadas, pero no todos. Hubo periodistas que grabaron. Y esa comunicación, que se la voy a dejar a ustedes, ese audio para ver si lo incluimos en el informe, fue filtrada por otro periodista. Hoy, los 2 periodistas, el que grabó y el que filtró, ya no tienen trabajo. Misteriosamente renunciaron a las pocas horas del hecho. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Claudia, Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Claudia. Y sí, sugerimos incluir en la página de internet el audio mencionado. ¿Alguna pregunta, un comentario más, perdón? Un comentario más, porque me parece apropiado. Y Dania Chirinos, NTN 24. A lo largo de las presentaciones de hoy vimos las agresiones a los periodistas en Venezuela, vimos las denuncias de los periodistas de agresiones a periodistas en Bolivia. Y yo quería dejar solo como reflexión, hemos visto las de Ecuador en otros momentos, no solamente por parte de funcionarios, sino también de la gente. Los presidentes Morales, Correa, Chávez en su momento, Nicolás Maduro, comenzaron rompiendo un periódico, haciendo comentarios creyéndose jefes de información, diciendo qué noticia tenía que salir y qué noticia no tenía que salir. Yo creo que parte de la función de nosotros en la CIP tiene que ser alertar a tiempo para que en otros países no pase lo que hemos visto que pasa en Colombia, en Ecuador o en Venezuela. Por comentarios como el que hizo el presidente Santos, hoy tenemos las consecuencias que tenemos en otros países. Yo creo que parte de lo que nosotros tenemos que hacer es precisamente alertar para que no nos ocurra o no siga repitiéndose situaciones que en un momento determinado, por comenzar con este tipo de comentarios, se nos van de las manos. Solo eso quería decir. Muchas gracias, muchas gracias. Quiero invitar a la presencia del vicepresidente de Guatemala, para Guatemala, Mario Alejandro Sandoval, a que nos acompañe aquí con su informe. Después tendríamos a Ecuador. Buenos días a todos. A continuación, el reporte de Guatemala. En este periodo, 2 periodistas fueron asesinados. La censura y autocensura continúa siendo uno de los principales problemas para los periodistas, mayoritariamente en el interior del país, quienes han adoptado por el silencio ante la peligrosidad que representan el poder de los políticos locales o las estructuras del crimen organizado. Algunos sectores empresariales, con mayor frecuencia,
pretenden utilizar la pauta publicitaria para condicionar la línea editorial de los medios y que no se publiquen noticias negativas de sus marcas o quejas de los usuarios por deficiencias en su servicio. Se deben resaltar las constantes muestras de intolerancia hacia las noticias, y opiniones y cuestionamientos por parte del presidente Jimmy Morales y el vicepresidente Yafet Cabrera. En diversas actividades han cuestionado el aporte de los medios. El 1 de marzo, el primer mandatario señaló a los medios de estar generando rumores de un golpe de Estado, cuando 2 semanas antes fue él mismo quien dijo que había rumores bien fundamentados del rompimiento del orden constitucional. Existen tácticas de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia para dificultar que los periodistas realicen preguntas al presidente Morales. Los periodistas han denunciado 2 mecanismos utilizados. 1, que el mandatario no contestará preguntas y que solo se permiten a periodistas de medios oficiales o afines al gobierno. 2, que en las limitadas ocasiones en las que se accede al mandatario se restringe el número de preguntas y temas a ser cuestionados. El 24 de febrero, diversas entidades de periodistas y locutores aglutinadas en la Alianza de Entidades de Prensa denunciaron que el Estado ha incumplido una vez más con el compromiso que asumió en Ginebra en 2012 de adoptar un programa de protección de periodistas. El documento, firmado por la Asociación de Periodistas de Guatemala, APG, y la Cámara Guatemalteca de Periodismo, CGP, la Cámara de Locutores Profesionales de Guatemala y Cronistas Deportivos Guatemaltecos, expresa que el presidente Morales avaló su propuesta para la creación del programa el 18 de julio de 2016 y giró instrucciones para su construcción. A la fecha no se ha materializado. Han transcurrido casi 4 años y 3 administraciones de gobierno desde las primeras discusiones sobre la implementación de este programa. Tampoco la UNESCO y el Procurador de los Derechos Humanos lo han cumplido. Siguen observándose la existencia de cierto nivel de intolerancia hacia el trabajo de la prensa desde la ciudadanía, habiéndose reportado numerosos casos de ataques a periodistas. El caso más reciente lo denunció el 1 de marzo de 2017 el diario El Periódico. El fotoperiodista Alex Cruz y el piloto Ernesto Hidalgo fueron interceptados por 2 hombres quienes les amenazaron con armas de fuego y los despojaron de equipo fotográfico y teléfonos celulares. El 24 de diciembre pasado, la casa de Walter Peña, reportero también de ese medio en la capital, fue blanco de varios disparos. Se han registrado 2 casos de censura y ataques cibernéticos a la página web del sitio digital Nómada, luego de publicaciones en contra del gobierno del presidente Morales. Ese es el reporte, señor presidente. Muchas gracias nuevamente por la anfitrionía. Está a consideración de la Asamblea el informe de Guatemala. Si no hay ninguna observación, ningún comentario. ¿No? Ok. Les agradecemos, Mario Alejandro, el informe. Por parte de Ecuador nos acompaña Javier de Costa del Grupo del Comercio para el informe respectivo. Muchas gracias. Buenos días a todos. Les voy a leer el informe de Ecuador. Las condiciones críticas para el ejercicio de la libertad de expresión no han mejorado. Es cada vez más riesgoso realizar periodismo de investigación, pues la persecución a los medios de comunicación ha incrementado durante los últimos meses. Esto a raíz de la revelación que hizo el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación sobre los denominados Panama Papers, información que ha dado origen hasta el momento a 24 indagaciones por supuestos actos de corrupción en el interior de Petroecuador. Esto se suma a la denuncia del Departamento de Justicia de Estados Unidos con relación a los sobornos pagados por la empresa brasileña Odebrecht en el país entre 2007 y 2016. Los profesionales Tania Tinoco de Coavisa, Janetti Nostroza de Teleamazonas, Ricardo Arqués y Anderson Boscán, Diario Expreso, entrevistaron al ministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Llanuselli, acusado del lavado de activos. Su labor fue criticada por el presidente Rafael Correa, quien utiliza su espacio, Enlace Ciudadano, para cuestionar a los medios, periodistas, políticos y opositores. Correa tildó de porquería las entrevistas. Los periodistas y medios señalaron que desconocen cómo el gobierno obtuvo, sin su consentimiento,
materiales periodísticos inéditos y privados que todavía no se habían publicado. El mandatario cuestionó que también se recoja opiniones de algunos de los ex candidatos a la presidencia sobre el tema y solicitó una pronta respuesta a Diario Expreso. El rotativo explicó que no puede eludir informaciones de interés público. Los medios La Hora, El Universo, El Comercio y periodistas Diego Oquendo, Alfonso Espinosa de los Monteros, Andrés Carrión, también fueron víctimas de comentarios de Correa por supuesto mal manejo de la información, de replicar noticias de medios amarillistas y de llevar una campaña sucia. Además, los calificó de corruptos, pasquín, vendepatria y hasta lo rompió en el Enlace Ciudadano número 508. Fundamedios fue acusado de formar un plan para desestabilizar el actual régimen impulsado por los hermanos William y Roberto Isaías. Las cadenas nacionales no son del 100% informativas, pues muchas se usan para descalificar autoridades, analistas y periodistas. En respuestas a los videos colgados en Twitter por Pareja y Anuseli, se emitieron varias cadenas en distintas televisoras para mostrar la versión oficialista. Esto mismo se hizo con las protestas indígenas, quienes se oponen a proyectos mineros. Carlos Ochoa, superintendente de comunicación, utilizó ese espacio para criticar a Fundamedios y Ecoavisa por haber recogido en una nota periodística los detalles del libro El delito de expresarte. Los espacios radiales también son interrumpidos como el de la exademocracia para acusar a los medios de desprestigiar el concurso de frecuencias que lleva a cabo la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Arcotel, y el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación, Cordicom. Los radiodifusores Diego Oquendo y Gonzalo Rosero, de Radiovisión y Democracia, respectivamente, creen que sus frecuencias están en riesgo. Durante los últimos meses fueron hackeadas 25 cuentas de periodistas en Twitter y 8 sitios web. Las razones, campaña electoral, silenciar a medios, desprestigio e intimidación. El Comercio es el primer medio impreso atacado. La Superintendencia de la Información y Comunicación, Supercom, y el Consejo de Comunicación, el Cordicom, aplicaron 31 sanciones económicas, 17 rectificaciones, 23 réplicas obligatorias, 7 disculpas públicas, 11 amonestaciones escritas y 8 llamados de atención. Además, se registró 2 decomisos de equipos a radios ordenadas por el personal de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Arcotel, y un allanamiento al radio de La Voz de Arutam, ubicada en Sucúa, Morona, Santiago, tras una orden judicial solicitada por la Fiscalía con el objetivo de obtener evidencias de ciudadanos, entre ellos Agustín, que habría incitado a la resistencia armada. El segmento más afectado con estas 79 medidas disciplinarias fue el radial, con 34. Le sigue la prensa, con 26. Televisión, 12. Y periodistas, 7. Radios como Teleradio, Zapotillo, Quiruba, La Prensa, Planeta Canela, La Voz de Arutam fueron sancionadas desde 1 hasta 10 salarios básicos unificados por reproducir información inapropiada, no entregar copias de programación y no identificar y clasificar los contenidos. Solo Radio Mágica recibió una amonestación escrita con el fin de mejorar sus prácticas comunicacionales. En cambio, Radio Escándalo y Soberana debieron disculparse públicamente por contenidos discriminatorios y linchamiento mediático. Se ha hecho costumbre utilizar el recurso, las réplicas, para interrumpir espacios bajo mandato de la Ley de Comunicación, para transmitir o publicar la versión oficialista. El alcalde de Balas, en El Oro, Manuel Pinto, Servicio de Rentas Internas, SRI, Banco Central, Ministerio de Defensa y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos son algunos que han solicitado réplicas y rectificaciones a Radio La Mejor, Diario La Hora, El Comercio y El Universo, que ha tenido 31 sanciones. Los 2 últimos rotativos lo han hecho en ciertas publicaciones bajo protesta al considerar que no era adecuada la infracción. En sanciones a medios escritos se destaca las impuestas al Universo. Publicó bajo protesta 2 réplicas y 2 rectificaciones, el 6, 8, 10 de octubre de 2016 y el 23 de enero de 2017, solicitadas por funcionarios estatales. La mayoría llegó a la redacción previamente diagramadas y tituladas. El periódico aseguró en cada una de las notas impuestas que se vio en la obligación de publicarlas para evitar nuevas multas de la superintendencia. El Comercio tuvo una publicación bajo protesta y el diario La Hora recibió 4 durante el tiempo analizado. Otros medios fueron sancionados con amonestaciones escritas y exhortados a mejorar sus prácticas editoriales, como Quincenario Horizonte, Diario Expreso, Pichinchano,
El Nacional, El Norte, El Heraldo y los semanarios Ecotel Press y La Verdad. El Telégrafo fue amonestado por difundir contenido inapropiado, mientras que Canal 1 fue considerado corresponsable y a mejorar sus prácticas editoriales respecto a la muerte de una persona. La Supercom determinó que el publicista, creador y conductor del programa Hola Mauricio debe pagar una multa de 10 salarios básicos y dispuso la suspensión del programa. Ha habido sanciones económicas a medios televisivos por contenido violento no apto para la franja horaria y falta de programación intercultural. Estos fueron Tele4 Guayaquil, RTS, Canal 1, Teleamazonas, Color TV, Canal 36. Ahora les voy a mencionar otros hechos relevantes. El 16 de febrero llegó a las instalaciones de Teleamazonas en Quito un sobre cerrado y sin remitente para la periodista Janet Inostroza. Según la policía, se trató de un explosivo. El incidente provocó la evacuación de todo el personal del medio. La profesional afirma que sería la segunda vez en su carrera periodística que recibe una amenaza. Al día siguiente, el edificio de Ecuador TV en el norte de Quito fue evacuado por alrededor de 40 minutos debido a que se recibió la alerta de un sobre con contenido sospechoso, el cual iba dirigido a la periodista Maritzi Mosquera, periodista de Ecuador TV. Elementos del grupo de intervención y rescate analizaron el paquete y constataron que no se trataba de un artefacto explosivo. El 21 de octubre, el periodista Enrique Rosales Ortega, articulista de Diario El Universo, fue sentenciado a 2 años de prisión y al pago de $15.000 de indemnización por el delito de calumnias contra la asambleísta por Alianza País, Vanessa Fajardo. Además de disculpas públicas, Rosales apeló a la Corte Provincial. El Universo informó que uno de sus periodistas fue obligado a borrar las 2 fotos que tomó al vicepresidente Jorge Glass durante su cobertura del concierto de Metallica. El segundo mandatario había asistido al espectáculo acompañado de un niño de 12 años y de su numerosa guardia de seguridad. Fernando Delgado, camarógrafo de Coavisa, resultó herido con una pedrada en la cabeza tras ser atacado por una turba en un barrio de Guayaquil, en cobertura por operativo de antinarcóticos. El equipo periodístico de Canal RTS también estuvo presente y fue agredido de manera indirecta. Luego de las elecciones del 19 de febrero, en el marco de la protesta por la ausencia de resultados oficiales, un camarógrafo de Coavisa y un fotoreportero del Comercio fueron agredidos verbal y físicamente por un grupo de manifestantes. Registraron el momento en que 150 personas rompieron la puerta del establecimiento de un inmueble donde funciona el Instituto de la Democracia en Quito. El dirigente opositor y periodista Fernando Villavicencio, responsable del portal de investigaciones Focus Ecuador, también es blanco del oficialismo, al cual se le sigue un proceso penal por injurias al presidente Rafael Correa. Villavicencio canceló $44.301 de $47.307 de indemnización al Ejecutivo. No obstante, el mismo día en que se cumplió con esa orden judicial, se activó la prisión preventiva. Actualmente sus familiares realizan plantones abogando por la libertad del acusado. La web del Telégrafo publicó el 10 de marzo un análisis titulado «Los prófugos como los electores», que hace referencia al rol de los periodistas durante las elecciones. En ese espacio se cuestionó las entrevistas realizadas por El Universo y de los portales digitales de La República y Ecuador en Vivo a Pedro Salgado. Según el Telégrafo, los medios santifican a Delgado en vísperas de la segunda vuelta electoral. Un hecho aislado es el cierre del programa Celebra la Vida, emitido por el canal estatal Ecuador TV. Supuestamente salió del aire por retaliaciones políticas. Así lo denunció Mario Maldonado, presentador y productor de ese espacio, quien aseguró que esto se dio por su participación en el movimiento político Centro Democrático. Los redactores también han sido advertidos por empleados públicos. El 5 de octubre, una funcionaria de la Dirección Nacional de Fiscalización del Consejo Nacional Electoral advirtió a los medios que no pueden direccionar las entrevistas e inducir a los candidatos o presuntos aspirantes a que se pronuncien, promocionen sus planes de gobiernos o manden mensajes para que voten por ellos. Mientras que el superintendente del Control de Poder del Mercado, Pedro Páez, acusó a los medios de manipular y distorsionar información conforme a sus intereses privados. Una filtración de documentos realizado por el grupo Whistleblowers Ecuador Transparente revela que el gobierno ecuatoriano pagó por el manejo de campañas de acoso contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La ex relatora para la libertad de expresión, Catalina Botero, Fundamedios y Mónica Chujy, es secretaria de Comunicación. También se contemplan contratos con el manejo
de cuentas en redes sociales para propaganda y hasta un troll center para influir en la opinión pública y acosar a opositores. También se registraron posibles disoluciones como la organización de la sociedad civil Corporación Acción Ecológica, que estuvo a punto de extinguirse. Esto luego de que el Ministerio del Interior pidiera al Ministerio del Ambiente proceder a la disolución inmediata de dicha organización social, por considerar que pronunciamientos hechos en redes sociales en rechazo a la extracción minera en Morona, Santiago, atenta contra la seguridad interna del Estado y afecta a la paz pública. El 6 de enero, Acción Ecológica presentó sus pruebas de descargo y el 12, el Ministerio del Ambiente decidió dar marcha atrás, desestimando las solicitudes de disolución. Hasta aquí el informe de Ecuador. Muchas gracias a Javier de Costa. Por Ecuador, su informe está a consideración de la Asamblea. Si no hay observaciones, le agradecemos y le deseamos mucha suerte a Ecuador. Muchas gracias, buen día. Y a los ecuatorianos. Tenemos el informe de Cuba. Nuestro nuevo vicepresidente, Henry Constantin, no pudo estar presente. Como recordamos, él fue detenido en semanas recientes por su disposición, junto con otros periodistas cubanos, a cubrir un homenaje a Osvaldo Payá, un defensor de derechos humanos allá. Eventualmente fue liberado y también se levantaron cargos en contra de él. Le queremos pedir, para subrayar la importancia de este informe, a nuestro director ejecutivo, Ricardo Trotti, que dé lectura del mismo. Muchas gracias, Ricardo. Gracias, Roberto. Buenos días. El informe de Cuba es demasiado largo, es extenso, es muy importante y, como todos los demás informes que se están leyendo, ya están colocados en la página web de la CIP como informes preliminares para que los puedan consultar hasta que esta Asamblea los resuelva aprobar el lunes por la mañana. Como bien decía Roberto, Henry Constantin ya tenía pasaje para venir aquí a acompañarnos en Guatemala a hacer su primer informe. Él ha sustituido desde septiembre pasado, a Joanny Sánchez, que por otros motivos de trabajo no puede seguir siendo vicepresidenta, y Henry Constantin ha ocupado ese lugar. Estamos en contacto permanente con Henry, lamentablemente, como bien decía Roberto, por su trabajo, especialmente en la CIP, fue detenido aproximadamente hace un mes, cuando desde Camagüey se dirigía a un acto en La Habana para el secretario general de la OEA, Luis Almagro, que tampoco fue permitido entrar a Cuba. Él fue detenido y acusado en su primer momento de propaganda enemiga, un delito que nosotros ya tuvimos la experiencia de tener un vicepresidente preso por propaganda enemiga, que fue Raúl Rivero, y que fue uno de los presos, de los 73 presos durante el gobierno de Fidel Castro, apresado durante lo que se llamó la Primavera Negra. Raúl Rivero, luego de 10 años preso y de seguir trabajando con nosotros en la CIP desde prisión, pudo salir al exilio y estar primero en España y ahora en Miami. Henry Constantin luego le sacaron los cargos, hará fácil 3 semanas, de propaganda enemiga, pero el régimen, tratando siempre de vincularlo a la tarea periodística, lo acusó de una figura muy especial en Cuba que se llama usurpación de capacidad legal. Es uno de los tantos delitos que tiene el Código Penal en Cuba en contra de aquellos periodistas o personas que hagan periodismo sin tener un título universitario de la Universidad de La Habana. Para lo cual ustedes recordarán, y acá en la sala
de la CIP hay gente como Raúl Kreiselburg, Ed Seaton, que dieron una gran batalla en la época o en la década de 1980, y la CIP consiguió una opinión consultiva a través del gobierno de Costa Rica de 1985, donde se dictaminó a través de esa opinión que la colegiación obligatoria o el título universitario para periodistas era contrario a la libertad de expresión y de prensa. En estos momentos, Henry Constantin no puede salir por haber hecho entrevistas en la calle, en Camagüey y en La Habana, a personas. Esto es, vuelve el tema de la colegiación obligatoria, que sí la CIP ayudó en la tendencia de eliminar este recurso de los estados, pero que en Cuba todavía sigue siendo fuerte. Y Henry ahora tiene por 60 días que estar yendo a su centro de detención a firmar, haciendo ver que no está saliendo del país y pudiera incurrir en un delito que lleva 1 año de cárcel. El tema de Henry, así como los demás temas de Cuba, están contenidos en una resolución que está estudiando la Comisión de Resoluciones, y seguramente ahí la CIP tendrá una acción directa. Cuando Henry Constantin fue primero acusado, pero no procesado, simplemente acusado de propaganda enemiga, tanto Roberto Rock como Matt Sanders se dirigieron también al gobierno de Estados Unidos en consideración de que la CIP ya tuvo 4 reuniones en los últimos 2 años con funcionarios del Departamento de Estado para exigir que en las nuevas directrices o relaciones entre Cuba y Estados Unidos el tema de la libertad de expresión y la libertad de prensa no puede estar ausente de estos nuevos tratados que se originaron a partir del gobierno de Barack Obama en diciembre de 2015. Dicho esto, y en honor a Henry, voy a leer algunas partes del informe que, repito, no es el informe completo, que lo pueden leer en la página de la CIP para su mayor ponderación. El informe de Henry dice: la libertad de prensa enfrenta los mismos retos y las restricciones de siempre, de 58 años de dictadura. Aunque existe un aparato legal abrumador para amordazar e impedir el desarrollo de la prensa independiente, el Estado, que es el único enemigo de esta, apuesta por una represión preventiva de escasa visibilidad para evitar que se genere respeto, solidaridad pública y mediática por los profesionales de los medios. Para eso escoge usar leyes de control económico en vez de leyes de control político. Mantiene altos los precios de todos los recursos del periodismo, a saber, Internet, papel, telefonía celular, equipos digitales, y emplea el aparato de seguridad en el hostigamiento de los profesionales de los medios, saturando o sustrayendo los recursos de trabajo y los arrestos breves para impedirles realizar su labor. El control absoluto del aparato judicial por parte del Ministerio del Interior y el cuidado que se toma seguridad del Estado en dejar la menor cantidad posible de huellas de su trabajo contra la prensa, solidifica el ambiente de impunidad ante las agresiones que sufren los periodistas. Por ello, muchas veces los periodistas agredidos no saben qué hacer legalmente para defenderse, o como están seguros que nada va a pasar, ni siquiera intentan buscar una defensa legal. Según Henry, los hechos más graves en este periodo
fueron los siguientes. Cárcel para el periodista y activista camagüeyano Fernando Vázquez Guerra por un delito económico diseñado para él. Cárcel para el político Eduardo Cardet y el grafitero El Sexto, ya lo han liberado al grafitero, por expresarse en público sobre la muerte de Fidel Castro. Amenaza de cárcel por otro delito económico prediseñado contra Karina Gálvez del Consejo de Redacción de la revista Convivencia, cuya sede está amenazada de decomiso. Cadenas interminables de citaciones policiales, laborales, siempre promovidas por seguridad del Estado, para interrogatorios y amenazas contra la mayoría de los miembros del staff y colaboradores de la revista Convivencia y La Hora de Cuba. Y como ya dije, la acusación penal que ya fue desechada de propaganda enemiga a nuestro vicepresidente regional, que lleva una amenaza de 15 a 20 años de cárcel. Durante este periodo, desde México ahora, recordarán ustedes que se registraron 2 episodios importantes para el pueblo de Cuba. Por un lado, la muerte de Fidel Castro, que fue anunciada el 25 de noviembre, y la eliminación por parte de Estados Unidos de la política inmigratoria de pies secos, pies mojados, que realmente también impacta en la salida de cubanos de la isla. Tal vez el peor problema de Cuba y cómo está estructurado el sistema legal es que las leyes cubanas contienen numerosos frenos a la libertad de prensa e información, pero muy especialmente el Código Penal, que data de 1987, que contiene 10 artículos muy generosos en contra de la libertad de prensa, muy especialmente el artículo 103, que es el más amenazante de todos, que es el de propaganda enemiga, que sí se le había aplicado antes a Raúl Rivero. El resto de los artículos afecta todo el espectro laboral de un medio de prensa independiente o normal. Es decir, se penaliza la pertenencia formal a un equipo de trabajo, la búsqueda de información, la identificación como periodista en el caso de no poseer título, como Henry, la publicación, impresión, distribución y comercialización de todo material periodístico y además, obviamente, el código blinda de críticas a todas las autoridades, el otro tema de gran tendencia en América Latina de descriminalización del desacato y de los delitos de difamación, que en Cuba jamás se ha podido lograr absolutamente nada. Y aunque estos artículos han sido muy aplicados en los últimos años, su sola existencia es una amenaza latente para todos los periodistas cubanos. El freno legal primario, sin embargo, es el artículo 53 de la Constitución de Cuba, el que reconoce la libertad de prensa, de palabra, siempre y cuando, abro comillas, conforme a los fines de la revolución socialista, cierro comillas, mientras que obviamente también prohíbe la propiedad privada de cualquier medio de comunicación. Otras leyes que amenazan el ejercicio del periodismo independiente son las de asociaciones, la de inversión extranjera y la del secreto estatal. Y otro grave acontecimiento en Cuba es que los ministerios de Educación y Educación Superior aplican en todos los centros de enseñanza reglamentos que clasifican como una amenaza muy grave mantener actitudes de carácter contrarias a las normas de la revolución. En ambos casos, las sanciones son las más duras que contempla el reglamento, llegando incluso a la expulsión de los estudiantes de periodismo de las universidades de Cuba.
Grave es el caso también de los estudiantes de periodismo a los que se les exige ser militantes del Partido Comunista, ya que junto a estos estudiantes y algunos profesores son incentivados por parte del gobierno o de las fuerzas de seguridad en operaciones de ciberacoso y de bullying contra periodistas independientes, especialmente en Facebook. El Internet y el acceso a memorias flash y reproductores de contenidos digitales obviamente ha cambiado sustancialmente los hábitos de consumo de los cubanos. Gran número de cubanos consume materiales provenientes de lo que se llama el paquete, una memoria con productos digitales mayormente en video, organizado y comercializado por redes privadas en el país. Las autoridades realmente hacen la vista gorda, pero presionan para que no se incluyan materiales críticos al gobierno. Los que sí se incluyen ya no se llaman el paquete, sino hay otro denominador que es el paquetito, donde hay críticas al gobierno y es la forma de las redes ciudadanas de poder criticar al gobierno. El contrato o los contratos de Internet y de telefonía celular, que son muy caros para el común de los cubanos, casi alcanza $2 por hora cuando un sueldo mensual es de $25, contienen advertencias al usuario de que perderán el servicio si violan, abro comillas, las normas de comportamiento ético que promueve el Estado cubano, cierro comillas, o usan los servicios, abro comillas, contra la moral, el orden público, la seguridad del Estado. Así que en cualquier momento el Estado puede cancelar el contrato de telefonía celular del que todos gozamos en cualquier país. Por último, a la ausencia de privacidad, seguridad y el altísimo costo del servicio de Internet se suma el hecho también en los últimos meses que ha aumentado el número de páginas web informativas bloqueadas por las autoridades y sobre las que también se sigue haciendo algo de vista gorda, entre ellas muy especialmente el bloqueo y el hackeo ha sido de diariodecuba.com, cubanet.org, cibercuba.com, sumados a una lista muy alta donde también se incluye a 14ymedio.com, Martín Noticias desde Estados Unidos, la organización en Argentina Cadal, entre otras, etcétera, etcétera. Posteriormente, el informe de Cuba es riquísimo en descifrar con nombre y apellido todas las agresiones sufridas por los periodistas independientes, entre ellas, como le pasó a Henry, el no poder movilizarse en forma libre en el territorio de su propio país. Muchas gracias. Muchas gracias. Le agradecemos sinceramente a Ricardo su valiosa intervención en este tema. Se abre la posibilidad de que en la Asamblea se realicen comentarios, observaciones sobre este informe. Solamente agregaría que hay una resolución en estudio de la Comisión que contiene las partes más graves del informe y la preocupación por el tema de Henry. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo, nuevamente. Bien, abordaremos un par de informes más para dejar un espacio de tiempo antes de tener el almuerzo que hemos comentado. Le quiero pedir a Eduardo Quiroz de Panamá que nos acompañe para presentar el informe respectivo. Después de esto tendremos Nicaragua.
Buenos días. Presentamos el informe de Panamá. Reportamos en seguimiento a nuestro informe anterior que no hay avances en la Corte Suprema de Justicia en los procesos relacionados con la anulación de los resultados electorales de las elecciones del 2014 por la utilización ilegal de recursos públicos para favorecer a candidatos afines al partido de gobierno. La mayoría de estas denuncias se iniciaron por informaciones divulgadas a través de los medios de comunicación. En el proceso que por delito de lesiones personales contra el secretario general del Sindicato de Periodistas, Filemón Medina, se le seguía al exsecretario del Consejo de Seguridad Nacional, desde junio de 2013, el Juzgado 10º Penal aplicó una condena de 5 años de prisión. La misma se encuentra en apelación. Durante el último semestre, con respecto al libre ejercicio del periodismo y el cumplimiento de las disposiciones legales de acceso a la información pública, se han presentado nuevas situaciones que obligan a llamar la atención y dar seguimiento porque llegan a niveles de preocupación. En noviembre del año pasado, en un acto en que participaba el presidente de la República en la región de Azuero, funcionarios del Ministerio de la Presidencia impidieron que periodistas pudieran realizar sus labores de cubrir a un grupo de jubilados que deseaba entregar un documento al presidente. Testigos describieron que en 2 ocasiones funcionarios del Ministerio de la Presidencia indicaron a los periodistas que no podían cubrir el hecho y, cito, que le iban a revisar sus cámaras. También en el mes de noviembre, el Ministerio de Gobierno presentó una iniciativa de reglamentación a una ley de prevención de violencia contra la mujer, por medio de la cual se le atribuía a la Dirección para la Promoción de la Libertad de Expresión facultades cuyo fin era regular los medios de comunicación, su contenido editorial y, por ende, la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información. Incluso asignando facultades a una autoridad administrativa de imposición de multas a los medios. Luego de varias reuniones, el ministro de Gobierno se comprometió, como en efecto lo hizo, a presentar una eliminación de las fuentes de afectación y dejar claro que ante el supuesto de que un medio incurra en discriminación o violencia contra la mujer, los afectados deben acudir a la justicia civil ordinaria. Adicionalmente, el proyecto de ley incluye la eliminación de una norma legal que establecía una capacidad sancionatoria del Ministerio de Gobierno sobre los medios de comunicación social. Seguimos pendientes sobre este tema. Durante un largo y dilatado proceso, la Asamblea de Diputados discute aún un grupo grande de reformas al sistema electoral del país, modificaciones al sistema mismo de elección, a la financiación de las campañas electorales, hasta varias normas que podrían afectar a los medios de comunicación y la libertad de expresión. Dentro de estas destacan el establecimiento de un descuento porcentual a las tarifas de compras regulares de publicidad, la posibilidad de que el Tribunal Electoral se inmiscuya en las estrategias de campaña o planes de medios de los partidos políticos o candidatos, la regulación del pago de comisiones que los medios otorgan a las agencias de publicidad, cargar a los medios de la responsabilidad de no divulgar propaganda electoral que no esté previamente autorizada por el Tribunal Electoral, una amplia definición de propaganda sucia, multas diarias a los medios con porcentajes altos y, más reciente, la ampliación de la veda de publicación de encuestas electorales durante los procesos de elecciones, que en la actualidad esa veda es de 8 días, se estaría llevando a 20 días. Y la posibilidad de regulación de las campañas sucias en redes sociales. No existe claridad todavía sobre la votación final de estas modificaciones, que ha sido pospuesta en varias ocasiones, pero es de suma importancia observar cuáles serán los cambios finales que podrían generar afectación a la libertad de expresión y de prensa. En febrero de este año se presentó una nueva iniciativa por parte del diputado del Partido Cambio Democrático, Noriel Salerno, por medio del cual se establecía una serie de obligaciones a los medios televisivos, radiales e impresos de pautar campañas promocionales de valores que serían aprobadas por una comisión compuesta por instituciones del Estado. La supuesta motivación altruista conllevaba una clara injerencia en los contenidos editoriales de los medios, visto que la misma no se trataba de publicidad pagada, sino de espacios gratuitos que debían ser cedidos a esta campaña
permanente que estaría incluida en medios televisivos, radiales e impresos. Los medios de comunicación, Telemetro, Canal TVN, La Estrella de Panamá, El Siglo, el diario La Prensa, Mi Diario, Omega Estéreo, y gremios periodísticos como el Consejo Nacional de Periodismo y el Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información y la Asociación Panameña de Radiodifusión, lanzaron una campaña denominada Tu Libertad, basada en el principio de que la libertad de expresión no es negociable y sobre la importancia de salvaguardar estos valores. El resultado directo de la campaña fue el rechazo por parte de la comisión correspondiente de la Asamblea de Diputados del proyecto de ley, incluso con la aceptación del mismo proponente. No obstante, justo el día antes del inicio de esta asamblea de la CIP, nos hemos enterado que un nuevo y séptimo intento en los últimos 32 meses, o sea, durante esta administración, se ha presentado que intenta afectar la libertad de expresión, en un caso nuevamente con la intención de regular los contenidos de los medios. La propuesta en esta ocasión es por parte del Ministerio de Salud, institución que se encuentra elaborando un proyecto de ley que aborda el tema de las infecciones de transmisión, de enfermedades de transmisión sexual y el virus de inmunodeficiencia humana, dentro del cual intenta establecer la responsabilidad de los medios de comunicación de difundir de manera permanente informaciones relacionadas con los temas antes mencionados, con contenidos aprobados por la institución. La propuesta señala que serán los ministerios de la Presidencia y de Comercio e Industria, al igual que la Autoridad de Servicios Públicos, las encargadas de reglamentar los deberes de los medios de comunicación. La gravedad de esto es que nuevamente quedaría bajo la reglamentación de instituciones públicas la imposición de campañas obligatorias dentro de los medios de comunicación. Es difícil pensar que se trata de hechos aislados o de una ignorancia inadmisible por parte de las autoridades sobre los principios fundamentales recogidos en nuestra Constitución política y en instrumentos internacionales de los cuales Panamá es signatario, que protegen la libertad de expresión y de prensa. Los reiterados intentos muestran una tendencia consistente de las autoridades de intervenir en los contenidos de los medios de comunicación. En otro tema, sobre el estatus del grupo editorial que publica los diarios El Siglo y La Estrella de Panamá, que enfrentan una difícil situación a partir de la medida impuesta por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que designó en la denominada lista Clinton al principal accionista de los periódicos, luego de una intensa campaña a finales del año pasado, en la que los periódicos denunciaron la posibilidad de su cierre por esta acción del gobierno de los Estados Unidos, campaña basada en la defensa de la libertad de expresión y sustentada en las declaraciones del embajador de los Estados Unidos, quien dijo que los periódicos no están envueltos en lavado de dinero, en declaraciones dadas a Telemetro, en un canal de televisión, en junio 3 de 2016. El 5 de enero pasado, a escasas horas de que venciera la anterior licencia general, entre comillas, el Departamento del Tesoro emitió una nueva extensión con fecha de expiración en esta ocasión de 13 de julio de 2017. Los graves efectos sobre los diarios El Siglo y La Estrella de Panamá reportados en el informe anterior se mantienen y de no encontrar una salida definitiva, el normal funcionamiento de los periódicos está comprometido. En el mes de enero, durante una misión que realizó la CIP a Washington, se planteó el tema a altos funcionarios tanto del Congreso de los Estados Unidos como del Departamento de Estado. Agradezco especialmente al presidente Sanders, a Roberto, a Ricardo Trotti, por su compañía en esa misión. A inicios de marzo, el periodista Álvaro Alvarado, del canal de televisión Telemetro, denunció que ha sido víctima de una campaña sucia por parte del gobierno de propagar falsamente que es propietario de un gran patrimonio, lo que podría hacerle objeto de secuestro. Esto lo hizo a través de sus redes sociales. En febrero de 2017, el diputado del Partido Panameñista de Gobierno, Jorge Arrocha, en intervenciones en las sesiones de la Asamblea de Diputados, solicitó a la Procuraduría General de la Nación que inicie investigaciones sobre cómo se dio la compra de los diarios Panamá América, Crítica y Día a Día, que publica la editora Panamá América, EPASA. El diputado Arrocha hizo referencia a supuestas sociedades, empresarios y operaciones de préstamos bancarios, mencionando, cito, que tenía pruebas.
Estas intervenciones se observan en el contexto de que los diarios de Pasa han publicado denuncias de corrupción contra funcionarios del gobierno actual. Sobre este tema, la CIP se pronunció señalando que las declaraciones reiteradas, cobijadas en la inmunidad parlamentaria y sin la correspondiente denuncia y presentación de evidencia ante la justicia, parecieran que solo tratan de levantar sospechas con la intención de generar una forma sutil de intimidación y censura. En marzo pasado, el diputado de Gobierno, Adolfo Valderrama, posteó varios tuits contra el Grupo de Pasa, incluyendo uno sobre un periodista de su unidad investigativa, en el que dijo, cito, «Me afirman que R. Berrocal escribe noticias contra mí, pero pide a otros firmarlas, y le dicen que no. Al final pone redacción, firma la noticia». Cierro cita. Este tuit del diputado Valderrama se da en el contexto de publicaciones relacionadas con su gestión como presidente de la Asamblea Nacional de Diputados. Sigue pendiente de respuesta la nota que la CIP envió hace más de 6 meses al director general del Servicio Nacional de Migración, solicitando explicación sobre la detención de que fue objeto el periodista Santiago Facheto en el aeropuerto. Adicionalmente, el grupo editorial EPASA ha denunciado una campaña de parte del Gobierno Nacional de intimidación en la que destacan la contratación de campañas de ataque en las redes sociales, la intimidación a sus periodistas por redes sociales, que continúen sin resolver 4 procesos en la Dirección de Ingresos por montos superiores a $1.700.000 más recargos, intereses, multas, lo que podría llevar esto a 10 veces el valor, ascender en 10 veces el valor que he señalado. También han denunciado múltiples ataques en sus plataformas digitales. En particular, denuncian un caso específico en que su cuenta de Twitter del diario Crítica fue cerrada como parte de ataques anónimos. Todos estos señalamientos por parte del grupo editorial EPASA. El presidente de este grupo, Ricardo Chanis, presentó el pasado 1 de febrero una segunda solicitud de medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fundamentada en lo que considera son ataques del gobierno contra los diarios de ese grupo editorial. En su oportunidad, la CIP pidió al Gobierno de Panamá que este caso sea resuelto de la manera más eficiente y ajustado al debido proceso. Hasta el momento, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no se ha pronunciado. En seguimiento a nuestro informe anterior, es oportuno señalar que el presidente del Grupo de Pasa, Ricardo Chanis, quien fue informado que autoridades acudieron a su residencia a preguntar por él, no ha regresado a Panamá desde su participación en la Asamblea de México. En el caso del periodista Fernando Correa, luego de ser conducido al Ministerio Público el 17 de octubre, actualmente se encuentra en libertad, producto de un recurso presentado por su abogado. Ambos continúan enfrentando un proceso relacionado con su gestión como miembros de la Junta Directiva del Banco Caja de Ahorros durante la administración 2009-2014. La compañía digital de televisión S.A. Next TV ha denunciado públicamente que la detención de su presidente, Ricardo Francolini, quien es objeto de una investigación por parte del Ministerio Público por razón de su desempeño como presidente de la Junta Directiva de un banco estatal durante la administración 2009-2014, es una forma de intimidación al trabajo que realizan como medio informativo. Y finalmente, señor presidente, un tema que recurrentemente traemos en nuestros informes y que creemos que es importante mantener el seguimiento, y hemos asumido ese seguimiento en función de que el Parlatino tiene su sede en Panamá. Reportamos que el Parlamento Latinoamericano con sede en Panamá todavía tiene pendiente de trámite el proyecto presentado por el asambleísta ecuatoriano Octavio Villacreces, que busca dictar una ley marco de comunicaciones para los países integrantes del Parlatino, sobre el derecho de libre acceso a la comunicación y establecer mecanismos de control por parte del Estado para, cito, monitorear, advertir y promover sobre los contenidos de los medios de comunicación, con grave afectación a la libertad de prensa y expresión en esta propuesta, a la cual continuaremos dándole seguimiento. Muchas gracias.
Muchas gracias, Eduardo Quiroz, por su informe sobre Panamá, que está a consideración de la Asamblea. Si alguien desea alguna observación. Acá, por favor. Si se identifica, por favor. Hola. Sí, Federico Brisky, de Grupo EPASA, Panamá. Solo quería recalcar, y si por favor se puede plasmar, que en la campaña que realizaron los medios de comunicación, junto con algunos organismos como la CNP y el Fórum de Periodistas, en pos de la libertad de expresión, de la cual estamos totalmente de acuerdo y compartimos, no hemos sido invitados a la misma, por lo tanto no hemos podido participar como medios de comunicación. Quisiera dejarlo solamente aclarado, porque en la campaña sí estamos de acuerdo, pero no participamos. Ok. ¿Alguien más? Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? ¿Algún comentario adicional, Eduardo? ¿Algún comentario adicional? Muy bien. Entonces, Gracias. Gracias a ti. Habíamos comentado que podía entrar a Nicaragua, pero les quiero pedir que levantemos esta sesión para prepararnos a acudir al almuerzo que tiene la participación especial de Edson Lanza, el relator para la libertad de expresión de la OEA, con quien está trabajando muy intensamente la CIP y que seguramente nos dará información muy relevante. Después del almuerzo lo esperamos aquí, tenemos un panel fundamental, muy interesante sobre la nueva circunstancia en Estados Unidos a partir del gobierno Trump, con invitados, con panelistas de lujo, y seguiremos desahogando informes país por país fundamentales también. El almuerzo es en el mismo lugar donde fue el evento de anoche, Ricardo. Sí, ok. Es decir, en lo que llaman el atrio, ¿correcto? Sí. Bien, ahí nos vemos. Muchas gracias.